Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Marcos capítulo 15 es el corazón del relato de la pasión de Cristo. Allí se presenta el juicio de Jesús ante Pilato y condena, las burlas y maltratos por parte de los soldados romanos, su crucifixión, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús. En este capítulo 15, los eventos son presentados con todo detalle y nitidez, probablemente porque el autor pretende que los hechos hablen por sí mismos. La ironía juega un papel importante a lo largo de este capítulo, razón por la cual es útil definirla claramente. ¿Qué es una ironía? La ironía es una figura literaria en la que se expresa lo contrario de lo que realmente se quiere decir, o donde los eventos resultan ser contrarios a lo esperado, creando un contraste significativo entre la apariencia y la realidad. En otras palabras, la ironía ocurre cuando hay una discrepancia entre lo que se dice o se hace y lo que realmente se significa o sucede. Una ironía generalmente tiene tres elementos clave. Primero, dos niveles de significado. Hay una diferencia entre lo que parece ser o se dice y lo que realmente es o sucede. Segundo, conflicto o contraste. Estos dos niveles de significado están en desacuerdo o son opuestos entre sí. Tercero, desconocimiento. Alguien en la situación no se da cuenta de la ironía, no entiende lo que realmente está pasando y no sabe que será quien sufra las consecuencias. Un claro ejemplo de ironía en Marcos capítulo 15 es cuando los soldados romanos se burlan de Jesús llamándolo Rey de los Judíos. Le ponen una corona de espinas y un manto púrpura, pretendiendo ridiculizar su título real. La ironía aquí radica en que, aunque los soldados lo están tratando con burla, Jesús es verdaderamente el Rey, no solo de los judíos, sino del mundo entero. ¿Te imaginas la sorpresa para ellos cuando resuciten y le vean venir con poder y gloria? Lo que los soldados ven como una broma es, en realidad, una verdad profunda, ya que Jesús es el Mesías y el Rey de Reyes, pero su reino no es de este mundo, sino espiritual y eterno. Este contraste entre la burla y la realidad revela una ironía dolorosa y profunda en el relato de la crucifixión. En este video y en las diferentes secciones, estudiaremos desde la pregunta de Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos?, pasando por la burla de los soldados, por el texto escrito encima de la cruz, por la burla de los líderes religiosos. A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y llegando hasta la inesperada aparición de José de Arimatea, el capítulo está lleno de dolorosas ironías que, sin embargo, revelan poderosas verdades acerca de la muerte de Jesús y de lo que ella significa. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, ¿eres tú el rey de los judíos? Segundo, salve, rey de los judíos. Tercero, la crucifixión. Cuarto, abandonado por Dios. Quinto, llevado a descansar. ¿Eres tú el rey de los judíos? Iniciaremos nuestro estudio leyendo un resumen de Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15. Muy temprano, los principales sacerdotes, ancianos y escribas llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó si era el rey de los judíos y Jesús respondió:
«Tú lo dices». Los sacerdotes lo acusaban, pero Jesús no respondió, lo que asombró a Pilato. Durante la fiesta, Pilato solía liberar a un preso. La multitud pidió que soltara a Barrabás, un criminal, en lugar de Jesús. A pesar de saber que los sacerdotes lo entregaron por envidia, Pilato cedió a la multitud, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. Teniendo en cuenta el anterior relato, responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué clase de circunstancias irónicas ocurren aquí? En Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15, Jesús es llevado ante Pilato, el gobernador romano, después de haber sido arrestado y juzgado por los líderes religiosos judíos. En este pasaje se presentan varias circunstancias irónicas que resaltan la injusticia y la hipocresía de los eventos que rodean la condena de Jesús. Algunas de estas ironías incluyen: primero, la inocencia de Jesús frente a la culpa de Barrabás. Segundo, la falta de voluntad de Pilato para hacer justicia. Tercero, el título de Rey de los Judíos. Cuarto, el clamor de la multitud, «Crucifícalo». En cuanto a la inocencia de Jesús frente a la culpa de Barrabás, una de las ironías más evidentes es que Jesús, quien es inocente, es condenado a muerte, mientras que Barrabás, un criminal conocido y culpable de insurrección y asesinato, es liberado. Pilato les ofrece a los judíos la opción de liberar a Jesús, pero ellos eligen a Barrabás. Es irónico que el pueblo prefiera liberar a un delincuente en lugar de a alguien que no ha cometido ningún crimen. ¿Quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 al 36 después de Cristo. No era un líder amable, era muy cruel. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano, los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor. ¿Eres tú el rey de los judíos? Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia, mientras que la esgrimida contra él ante el gobernador Poncio Pilato fue de sedición, pretendía ser rey, lo que podía conducir a la muerte. En cuanto a la falta de voluntad de Pilato para hacer justicia. Pilato reconoce que Jesús es inocente y que los líderes religiosos lo han entregado por envidia, pero no percibe que, al formular la pregunta a la multitud, está haciendo el juego a los dirigentes religiosos. Sin embargo, en lugar de actuar con justicia, incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Pilato cede a la presión de la multitud para evitar problemas políticos. Es irónico que Pilato, quien tiene el poder de hacer lo correcto, elige hacer lo incorrecto por conveniencia. Igual es irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos judíos lo querían crucificado. En cuanto al título de Rey de los Judíos, a lo largo del juicio, Jesús es llamado Rey de los Judíos de manera irónica, tanto por los líderes religiosos como por los soldados romanos. Aunque se burlan de él, la ironía es que, en realidad, Jesús es el verdadero rey, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad, y su reino es espiritual y eterno. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el Rey de los judíos. Las condenas contra Jesús por blasfemia y sedición estaban equivocadas. Debió haber recibido, en cambio,
homenaje y adoración. En cuanto a la última ironía sobre el clamor de la multitud crucifícalo, Podemos ver que la multitud pide la crucifixión de Jesús, gritando «Crucifícalo». Es irónico que algunos de los mismos que habían aclamado a Jesús como el Mesías durante su entrada triunfal en Jerusalén, ahora exigen su muerte. Estas ironías subrayan la naturaleza paradójica del proceso de condena de Jesús, donde la verdad y la justicia se distorsionan en favor de la mentira y la injusticia. Del anterior relato bíblico podemos extraer las siguientes lecciones espirituales. primero, el silencio de Jesús frente a la injusticia. Segundo, la influencia negativa del orgullo y la envidia. Tercero, el peligro de ceder a la presión popular. Cuarto, el verdadero reino de Cristo. Quinto, el papel de la multitud en la injusticia. Sexto, el sacrificio inocente de Jesús. Séptimo, la justicia humana frente a la justicia de Dios. Octavo, el precio del pecado. De las anteriores lecciones explicaremos solo dos. Si deseas las otras explicaciones, hazlo saber en los comentarios. Explicaremos la sexta y la octava. Sobre el sacrificio inocente de Jesús, Esta lección nos enseña que Jesús fue entregado a la muerte a pesar de su inocencia, lo que resalta su sacrificio voluntario por la humanidad. aplicación espiritual, Se nos invita a reflexionar sobre el amor sacrificial de Cristo. Como creyentes debemos responder a ese sacrificio viviendo vidas dedicadas a Dios y a los demás, siguiendo el ejemplo de Jesús en el servicio desinteresado y el amor incondicional. sobre el precio del pecado, Esta lección muestra a Barrabás, un criminal culpable, fue liberado mientras que Jesús, inocente, fue condenado. Esto simboliza cómo Jesús tomó nuestro lugar, cargando con nuestra culpa y pecado. aplicación espiritual, Como creyentes debemos reconocer el profundo significado del sacrificio de Cristo y responder con gratitud. Este reconocimiento nos lleva a vivir en arrepentimiento y a valorar la gracia que hemos recibido, sabiendo que fue a un alto costo. ¡Salve, Rey de los Judíos! En esta sección vamos a leer Marcos capítulo 15, versículos 15 al 20. y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los Judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Teniendo en cuenta el anterior relato, ahora responderemos la siguiente pregunta. ¿Qué hicieron los soldados a Jesús y cuál es la relevancia de ello? En Marcos capítulo 15, versículos 15 al 20, los soldados romanos se burlan de Jesús y lo maltratan de varias maneras antes de su crucifixión. Esto es lo que hicieron los soldados romanos. Primero, lo azotaron. Jesús fue azotado, una práctica brutal que dejaba a las víctimas gravemente heridas y debilitadas. Segundo, se burlaron como rey de los judíos.
Los soldados lo vistieron con un manto púrpura, un color asociado con la realeza, y le colocaron una corona de espinas en la cabeza, como una burla de su título de Rey de los Judíos. Tercero, lo golpearon y lo humillaron. Se arrodillaron ante él en un acto de burla, diciendo: «Salve, Rey de los Judíos». Luego lo golpearon en la cabeza con una caña, le escupieron y lo insultaron. Cuarto, le despojaron del manto. Después de haberlo humillado y golpeado, le quitaron el manto púrpura, lo vistieron con su propia ropa y lo llevaron para crucificarlo. La relevancia de estos hechos es la siguiente. Primero, cumplimiento de la profecía. Segundo, sufrimiento redentor. Tercero, contraste con su realeza. Cuarto, ejemplo de humildad y amor inexplicable. En cuanto al cumplimiento de la profecía, el maltrato que Jesús sufrió fue un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 53, que describe al siervo sufriente despreciado, herido y oprimido. Sobre el sufrimiento redentor, estos actos de violencia y humillación subrayan el sufrimiento extremo que Jesús soportó por la humanidad. Su sufrimiento no fue solo físico, sino también emocional y espiritual, al ser ridiculizado y despreciado. Los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución. La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos adherían trozos de hueso, vidrio, piedras y clavos. Las acciones de los soldados como parte de su burla a Jesús incluyen: primero, golpear su cabeza con una caña. Segundo, escupirlo. Tercero, postrarse ante él simulando homenaje. Estas tres acciones son expresadas en griego usando el tiempo imperfecto. En este contexto, este tiempo verbal conlleva la idea de acción repetitiva, prolongada, es decir, que siguieron golpeándolo, escupiéndolo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de la ejecución. Este patrón, nuevamente, tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de la comunidad. Los judíos aborrecían la desnudez en público. Marcos capítulo 15, versículo 20, destaca que le quitaron el manto púrpura y volvieron a vestirlo con su propia ropa. Esto parece ser una concesión hecha por los romanos a los judíos en ese tiempo y lugar. Es decir, Jesús no cargó su cruz completamente desnudo. En cuanto al contraste con su realeza, la burla de los soldados sobre su título de Rey de los Judíos contrasta fuertemente con la verdadera naturaleza de su reinado. Aunque lo ridiculizan como un rey falso, en realidad Jesús es el Rey de Reyes, cuyo reino es eterno y espiritual. Al grupo de soldados se lo llamaba batallón, que pudo estar compuesto, en este caso, por entre 200 y 600 hombres. La ironía de la escena es evidente para el lector, pues Jesús es en verdad el Rey, y las burlas de los soldados así lo proclaman. La acción de ellos era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras: «Salve César, emperador». Por lo tanto, se trata de una implícita comparación con el emperador. Por último, lo que el Hijo de Dios soportó es un ejemplo de humildad y amor inexplicable. A pesar del sufrimiento y la humillación, Jesús no respondió con violencia o amargura. Su ejemplo de paciencia y amor incondicional
incluso en medio del maltrato, sirve como un modelo para los creyentes. Estos eventos resaltan la profundidad del sacrificio de Jesús y la magnitud de su amor por la humanidad, aceptando voluntariamente el sufrimiento en lugar de buscar su defensa o liberación. La crucifixión. Iniciaremos esta sección leyendo un resumen de Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 38. Obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús. Lo llevaron a Gólgota, donde le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo tomó. Lo crucificaron a la hora tercera, con el título El Rey de los Judíos y 2 ladrones a su lado. La gente y los sacerdotes se burlaban de él, desafiándolo a descender de la cruz. A la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena, cuando Jesús clamó: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Luego expiró, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, responderemos la siguiente pregunta. ¡Qué terrible y dolorosa ironía aparece aquí! En Marcos capítulo 15, versículos 21 al 38, se presenta una terrible y dolorosa ironía en los eventos que rodean la crucifixión de Jesús. Aquí hay varios aspectos de esa ironía. Veamos los más importantes. Primero, Jesús, el Salvador del mundo, muere como un criminal. Segundo, las burlas sobre su poder. Tercero, el título de Rey de los Judíos. Cuarto, el abandono del Hijo de Dios. Quinto, el rasgamiento del velo. En cuanto al primer aspecto, Jesús, el Salvador del mundo, muere como un criminal. La ironía. Jesús, quien vino a salvar al mundo del pecado y ofrecer vida eterna, es condenado a morir de la manera más humillante y dolorosa, como un criminal común. Jesús era un robusto predicador itinerante. La flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, lo agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. A pesar de ser el Hijo de Dios, es tratado como un malhechor, crucificado entre 2 ladrones. La ironía es que el inocente y puro es castigado como si fuera culpable, mientras que la humanidad, verdaderamente culpable, recibe la oportunidad de ser liberada gracias a su sacrificio. En cuanto al segundo aspecto, las burlas sobre su poder. La ironía. Aquellos que pasan por delante de la cruz se burlan de Jesús diciendo: «Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». Los jefes de los sacerdotes y los escribas también se burlan diciendo: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar». En la cruz, su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suertes sobre ella para ver de quién sería. La ironía radica en que Jesús, en su poder, podía efectivamente salvarse y descender de la cruz, pero elige no hacerlo para salvar a la humanidad. Su verdadera demostración de poder está en su sacrificio voluntario, no en evitarlo. En cuanto al tercer aspecto, el título de Rey de los Judíos. La ironía. Jesús es crucificado bajo el título Rey de los Judíos, una declaración que los soldados y autoridades romanas consideraban una burla. Sin embargo, la ironía más profunda es que Jesús realmente es el Rey, no solo de los judíos, sino de toda la creación. Lo que los líderes religiosos y romanos ven como una farsa es en realidad una afirmación verdadera de la identidad de Jesús, aunque no de la manera que ellos esperaban.
En cuanto al cuarto aspecto, el abandono del Hijo de Dios. La ironía. En el momento de mayor sufrimiento, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ironía aquí es que el Hijo de Dios, quien tiene una unión perfecta con el Padre, experimenta un sentido de abandono mientras lleva el peso del pecado del mundo. El Salvador del mundo experimenta la separación de Dios para que la humanidad pueda ser reconciliada con Él. En cuanto al quinto aspecto, el rasgamiento del velo. La ironía. Después de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, del resto del templo. La ironía es que la muerte de Jesús, un momento de aparente derrota, es en realidad el momento de mayor victoria. Su sacrificio abre el acceso directo a Dios para todos, eliminando la barrera del pecado. Estas ironías en el relato de la crucifixión de Jesús revelan las profundas verdades del plan de salvación de Dios. Lo que parece ser una tragedia y un fracaso desde la perspectiva humana es, en realidad, el cumplimiento del propósito divino y la manifestación del amor redentor de Dios hacia la humanidad. Para concluir esta sección del video, veamos algunos detalles sobre la crucifixión. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre, ya que los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz atravesaban probablemente las muñecas, debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. Tanto en hebreo como en griego, la palabra traducida como mano puede designar dos cosas. Primero, la mano o la palma de la mano. Segundo, puede designar el antebrazo. La palma de la mano carece de las estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa. Para conseguir una buena bocanada de aire, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba, usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Abandonado por Dios. Continuaremos nuestro estudio leyendo Marcos capítulo 15, versículos del 33 al 41. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, responderemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen en Marcos? ¿Qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros? Sobre la primera pregunta. En Marcos capítulo 15, versículos del 33 al 41, las únicas palabras de Jesús en la cruz que aparecen son las siguientes. Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de Cristo en la cruz, cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado, son conocidas con la expresión, el grito de desamparo. Él está citando Salmos capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Las palabras de Jesús desde la cruz son reportadas en arameo juntamente con su traducción. La expresión original traducida como Dios mío, es Eloi, Eloi, transliteración del arameo Elahi. Pudo haber parecido a los allí presentes que Jesús llamaba a Elías. Eliyá en arameo, que significa mi Dios es Yahvé. Ese fue precisamente el error que algunos de ellos cometieron. En cuanto a la segunda pregunta, el significado de la muerte de Cristo para todos nosotros, resaltamos los siguientes puntos. Primero, el sacrificio por el pecado. Segundo, la victoria sobre el pecado y la muerte. Tercero, acceso directo a Dios. Cuarto, demostración del amor incondicional de Dios. Quinto, llamado al discipulado y al servicio. En cuanto al sacrificio por el pecado, la muerte de Jesús es el cumplimiento del plan de Dios para la redención de la humanidad. Él murió en lugar de nosotros, llevando el castigo que merecíamos por nuestros pecados. A través de su sacrificio, Jesús abrió el camino para que todos los que creen en Él sean perdonados y reconciliados con Dios. En cuanto a la victoria sobre el pecado y la muerte, podemos decir que aunque la crucifixión parecía una derrota, fue en realidad la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús confirma que la muerte no tiene la última palabra y asegura la vida eterna para quienes lo siguen. Sobre el acceso directo a Dios. Con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando dos cosas. Primero, que ya no hay separación entre Dios y la humanidad. Segundo, el cumplimiento del sistema sacrificial, cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o realidad simbolizada y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. Ahora, todos tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús, sin necesidad de intermediarios. En cuanto a la demostración del amor incondicional de Dios, la crucifixión es la mayor demostración del amor de Dios por nosotros. A pesar de nuestra pecaminosidad, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Este acto de amor nos llama a responder con fe y a vivir en gratitud por el sacrificio de Cristo. Sobre el llamado al discipulado y al servicio. La muerte de Jesús nos llama a seguir su ejemplo de sacrificio y servicio. Él nos mostró que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás y nos invita a vivir de manera semejante, llevando nuestras cruces diarias con fidelidad. En resumen, la muerte de Cristo en la cruz es el punto culminante del plan de salvación, una muestra del amor inmenso de Dios y una invitación a la humanidad a vivir en comunión con Él y así permitirle que seamos transformados por su gracia.
llevado a descansar. Continuaremos nuestro estudio leyendo Marcos capítulo 15, versículos 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, responderemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido? En este relato bíblico, José de Arimatea juega un papel crucial en la sepultura de Jesús. Observaremos la relevancia de su intervención, especialmente considerando que los discípulos de Jesús habían desaparecido. La acción de José de Arimatea es relevante por lo siguiente. Primero, valentía y compromiso. Segundo, cumplimiento de la profecía. Tercero, cuidado por el cuerpo de Jesús. Cuarto, testimonio de la muerte y sepultura de Jesús. Quinto, ejemplo de discipulado en tiempos de prueba. En cuanto al primer aspecto relevante que nos habla de valentía y compromiso, podemos decir que en este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. José de Arimatea, a pesar de ser un miembro del Sanedrín, el consejo religioso judío que había condenado a Jesús, se muestra como un seguidor secreto de Jesús que esperaba el reino de Dios. Es conmovedor que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Su valentía al pedir el cuerpo de Jesús a Pilato es significativa, ya que implicaba identificarse públicamente con Jesús en un momento de gran riesgo, cuando la mayoría de los discípulos habían huido por temor. En cuanto al segundo aspecto, el cumplimiento de la profecía, es evidente que la intervención de José también cumple la profecía del Antiguo Testamento, específicamente en Isaías capítulo 53, versículo 9, que dice que el siervo sufriente, una prefiguración de Jesús, sería enterrado con los ricos en su muerte. José, siendo un hombre rico, proporciona su propio sepulcro para el entierro de Jesús, asegurando que el cuerpo de Jesús sea tratado con dignidad. Y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Sobre el aspecto relacionado con el cuidado por el cuerpo de Jesús, vemos que en el momento en que los discípulos habían desaparecido y no estaban presentes para encargarse del cuerpo de Jesús, José se encarga de esta tarea importante. Su acto de amor y devoción asegura que Jesús reciba un entierro apropiado, en lugar de ser abandonado o dejado a la intemperie, como solía ocurrir con los crucificados. José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. En cuanto al cuarto aspecto, el testimonio de la muerte y sepultura de Jesús, podemos ver que José de Arimatea, al solicitar el cuerpo de Jesús, confirma su muerte ante Pilato, lo que es clave para el registro histórico y teológico de la crucifixión y resurrección.
Su papel como testigo ocular del entierro también refuerza la autenticidad del relato de la resurrección que sigue en los Evangelios. Esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales. Además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras 2 mujeres vieron el lugar, María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Estas 2, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las 3 irán a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, el procedimiento funerario de Jesús. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Por qué Marcos referencia a estas 3 mujeres? Marcos las referencia porque ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía, por lo tanto serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Sobre el quinto aspecto, sobre el ejemplo de discipulado en tiempos de prueba. Aunque los discípulos más cercanos a Jesús estaban ausentes, José de Arimatea demuestra lo que significa ser un verdadero discípulo, actuando con fidelidad y coraje en un momento crítico. Su intervención es un ejemplo de cómo seguir a Jesús puede requerir actos de gran valentía y sacrificio, incluso cuando otros han abandonado la causa. En resumen, la intervención de José de Arimatea es relevante porque muestra valentía y devoción en un momento de desesperanza, cumple con la profecía, asegura el entierro digno de Jesús y provee un testimonio crucial de su muerte, lo que prepara el escenario para el anuncio de la resurrección. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.